Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Bandera, responsable y gerente de la empresa Kerkus Viajes. Voy a comentar un poco información del viaje de Cazorla que realizarán los alumnos del centro educativo. El viaje de Cazorla se realiza del 19 al 22 de junio, pero antes de dar más información del viaje de Cazorla, prefiero hablar dos o tres detallitos de la empresa Kerkus Viajes para que los padres nos conozcáis un poquito más, ¿vale? La empresa Kerkus Viajes somos una agencia de viajes dedicada y especializada al sector educativo de viajes escolares. Nosotros, yo realmente definiría la empresa en tres características: profesionalidad, experiencia y equipo. Profesionalidad. Todos los que componemos la plantilla de la empresa estamos en continua formación e intentando mejorar continuamente los programas que diseñamos de viajes de fin de curso o viajes de estudio para nuestros clientes. Entonces esa mejora pues nos hace crecer cada día y seguir al pie del cañón como empresa referente en viajes educativos. La segunda característica, como he comentado antes, es la experiencia. Este año hacemos el 30 aniversario, dedicados y especializados a este sector. Y la tercera característica es la palabra equipo. Equipo, ¿por qué? Porque todos mis compañeros, todos los que formamos la plantilla de Kerkus, por supuesto tenemos nuestra titulación, ya sea licenciado, diplomado, en turismo, en educación física. Todos tenemos la correspondiente titulación para dedicarnos a este trabajo, y por supuesto lo hacemos a nivel vocacional, ¿vale? Porque nos encanta a lo que nos dedicamos. Bueno, dicho esto un poco de la empresa, voy a pasar a informar sobre el viaje de Cazorla. Cazorla es el viaje por excelencia de multiaventura. Es el viaje más demandado de multiaventura en la naturaleza. Primero, ¿por qué? Porque está a una distancia más o menos relativamente cerquita, está a unas 4 horitas de trayecto en autocar, pero es verdad que estamos realizando las actividades y el alojamiento todo dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Plena naturaleza, donde podremos ver pues toda la flora y la fauna que hay en el entorno, y lo combinamos con actividades multiaventura que les llama bastante la atención a los chicos y chicas y les gusta realizar continuamente. Por eso Cazorla es el viaje más demandado por parte de todos los centros educativos. Vamos a hablar un poquito sobre el alojamiento. El alojamiento está situado en Arroyo Frío. Arroyo Frío es uno de los municipios que está dentro del Parque Natural de Cazorla. No estamos en la parte de fuera, sino dentro del Parque Natural de Cazorla, en el municipio de Arroyo Frío. El hotel es un hotel 4 estrellas, el hotel balneario, que cuenta con piscina, zonas exteriores donde se pueden hacer juegos y dinámica de grupo por parte de los monitores. Y por supuesto las habitaciones están dotadas de aire acondicionado, y dentro de las habitaciones contamos también con aseo y baño. Por supuesto los baños tienen su toalla correspondiente, ¿vale? Ya le comento, hotel balneario muy adecuado para escolares, ¿vale? Sobre todo por la localización que tiene dentro del Parque Natural de Cazorla. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de las actividades. Un programa muy completo, donde tenemos la visita al parque cinegético, que podemos ver a los animales en semilibertad, con un trenecito que nos hace paradas estratégicas, y podemos ver a los animales más representativos de la zona, ¿vale? Después también tenemos visitas como por ejemplo realizar actividades de senderismo por el río Borosa, baño en pozas naturales, tenemos tirolinas, tenemos escalada, tenemos archeritage, que es una actividad novedosa, que es como una especie de batalla de arquero con la flecha que acaba en goma espuma, por lo tanto no hay peligro ninguno. Por supuesto los chicos llevan también su máscara de protección, ¿vale? Otra de las actividades que tenemos es canoa, con su chaleco salvavidas, por supuesto. En definitiva, un programa muy completo, que se realiza en plena naturaleza, donde podemos ver la flora y la fauna y las actividades multiaventura que he comentado, aunque todo esto vendrá mucho más detallado en la información que le pasarán desde el centro educativo, donde es mucho más completa la información, ¿vale? A continuación
voy a hablar sobre el transporte. El transporte está incluido con salida sobre las 7:30 de la mañana aproximadamente, y regreso el último día sobre las 8:30 de la tarde. Estamos todos un poco condicionados por el tráfico que haya a la vuelta, ¿vale? Es un programa en pensión completa, por supuesto, con el almuerzo incluido desde el primer día. Lo único que se deben de llevar es el desayuno de la mañana, que se lo tomarán en una de las paradas estratégicas que hagamos en el trayecto a la ida. El transporte, la compañía de transporte con la que trabajamos, llevamos ya muchos años trabajando con ellos. Es una empresa que tiene la homologación correspondiente. ¿Por qué? Porque los asientos hoy en día pues tienen que tener su cinturón, ¿vale? Entonces quédense tranquilos respecto a eso, que es una compañía de transporte bastante competente. Y ya por último, lo que me falta por hablar son las recomendaciones. Las recomendaciones, pues bien, mascarillas en caso de que sea necesario por el tema del transporte, una bolsita de aseo personal que se lleve cada chico o cada chica, donde lleve el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el peine, etcétera, etcétera. También es necesaria ropa fresquita durante el día, camisetas de manga corta, bañadores o bikinis, y después, pues por la noche sí es verdad que refresca un poquito, así que un chándal pues nunca viene mal. También es importante pues una toalla para cuando sea el momento de piscina, también es importante, pero fundamental, fotocopia de la cartilla sanitaria. Si tiene DNI se puede llevar fotocopia del DNI, aunque bueno, hay chicos que a estas edades a lo mejor no lo tienen, entonces fotocopia de la cartilla sanitaria. Una pequeña mochilita también viene bien por si el chico quiere meter ahí una botellita de agua para cuando vamos a hacer alguna de las rutas de senderismo. Pero bueno, eso es la información más genérica que les puedo proporcionar ahora mismo, pero toda la información más detallada vendrá en un documento que le pasarán desde el centro educativo. Ya para terminar, me gusta recalcar la función que tienen los monitores 24 horas que desde la empresa ponemos incluido en el programa. En este destino en concreto, en Cazorla, pues los monitores son un monitor por cada 10-12 participantes, es decir, que va a haber bastantes adultos vigilando y estando con los chicos en las actividades, ¿vale? Aparte de los profesores acompañantes, por supuesto. Ya esto es toda la información. Espero haberles resuelto las pequeñas dudas que tuvieran. Estoy a vuestra disposición para lo que necesiten y estoy convencido de que les va a encantar este programa sin ninguna duda. Van a venir encantados. Muchísimas gracias por todo. Un saludo.